Buenas noches, ciudadanos de Israel. En nombre de todos ustedes, quiero comenzar expresando mis más sinceras condolencias desde lo más profundo de mi corazón y del suyo a las queridas familias del sargento Joseph Yehudá Archiraj y del sargento primero Dani Lemorcano, de bendita memoria, que cayeron en la Franja de Gaza. La guerra por la resurrección nacional nos está costando un precio alto, pero tiene un propósito claro y absolutamente justificado: derrotar a Hamas, que perpetró la masacre del 7 de octubre, traer de regreso a todos nuestros secuestrados y asegurar que Gaza no vuelva nunca más a representar una amenaza para Israel. Estos tres objetivos están entrelazados. Estamos comprometidos a alcanzarlos en su totalidad. Ya hemos logrado mucho juntos, pero la misión aún no ha terminado. Tenemos un plan muy claro. Comenzamos en Gaza. Eliminamos a decenas de miles de terroristas. Eliminamos a la cúpula de asesinos, a Mohamed Deif, a Yahya Sinwar y aparentemente también a su hermano Mohamed Sinwar. Hemos destruido una capacidad incalculable de infraestructuras terroristas. Quienes nos atacaron con una crueldad indescriptible comprenden hoy claramente la magnitud de la destrucción que trajeron sobre sí mismos. Gracias al heroísmo de nuestros soldados y gracias a las decisiones valientes que hemos tomado, hasta el día de hoy, hemos logrado traer de regreso a 197 secuestrados, de ellos 148 vivos. Sabemos con certeza que aún quedan 20 rehenes vivos y hasta 38 fallecidos. Vamos a traerlos a todos de vuelta. Quiero recordarles que al comienzo de la guerra, hubo quienes dijeron que tal vez no lograríamos recuperar ni siquiera a un solo rehén. Así lo dijo alguien, y no cualquiera, sino una figura muy destacada. Yo pensaba diferente, actué diferente, y este camino ha demostrado ser el correcto. Si se presenta una oportunidad para un alto el fuego temporal que permita la liberación de más secuestrados, y quiero subrayar, un alto el fuego temporal, estamos preparados para ello. Después de haber machacado al enemigo en el sur, nos enfrentamos a una presión internacional tremenda para detener la guerra. Pero debo decir, también enfrentamos una presión tremenda desde dentro, desde aquí, desde casa. Aún así, entramos en Rafah, tomamos el corredor de Filadelfia, cortamos la ruta de suministro de Hamas. Solo entonces nos dirigimos al norte, al Líbano. Lanzamos la operación más audaz jamás vista en la historia de las guerras. Miles de operativos clave de Hezbollah fueron eliminados. Al mismo tiempo, eliminamos a miles de terroristas y gran parte de la cúpula militar de Hezbollah. Eliminamos a Nasrallah, a su sucesor y al sucesor de su sucesor. Destruimos la gran mayoría de los depósitos de misiles que Hezbollah había acumulado durante años. Devastamos las aldeas del terror en el sur del Líbano. Con ello, eliminamos la amenaza de invasión sobre las comunidades del norte. Y por cierto, estamos manejando este cese al fuego con una firmeza absoluta. No se parece nada a lo que fue en el pasado. Sí hay filtraciones de fuego. Las tratamos con manos de hierro constantemente. Esa es mi directiva a la CFDI, y ellos lo están ejecutando de forma excepcional. Nuestras acciones en el Líbano llevaron también a la caída del régimen de Assad en Siria, incluyendo la destrucción de la mayoría de las capacidades del ejército sirio. Hemos infligido duros golpes a los hutíes en Yemen, incluso en los últimos días, y aún no hemos dicho la última palabra. Hemos golpeado las capacidades de defensa aérea de Irán y otras infraestructuras clave. Pero quiero decirlo con claridad: Irán sigue siendo una amenaza muy seria para Israel.
Estamos, por supuesto, en plena coordinación con Estados Unidos. Hablamos con ellos todo el tiempo y espero que logren alcanzar un acuerdo que impida a Irán obtener armas nucleares, es decir, que le impida enriquecer uranio. Si eso se corrige, por supuesto, lo celebraremos. Pero en cualquier caso, el Estado de Israel se reserva el derecho a defenderse de un régimen que amenaza con destruirlo. Incluso si hemos alcanzado grandes logros frente al eje iraní, la labor aún no está terminada. La operación Carros de Gedeón está destinada a completar esta guerra, a finalizar la misión. Hace 3 días, junto con el ministro de Defensa y con la aprobación unánime del gabinete, di la orden de comenzar una nueva fase de la guerra por la resurrección. Nuestras fuerzas están asentando golpes contundentes y crecientes a las posiciones de Hamás que aún existen en Gaza. Les pido una cosa. Pregunten a los residentes de Sderot, Netivot, Beerseba y de las comunidades que rodean Gaza. Sus casas están temblando, pero no por misiles de Hamás, sino por la potencia del fuego abrumador de las FDI. Nuestras fuerzas están tomando más y más territorio para limpiar a los terroristas y destruir la infraestructura de Hamás. Y al final de este proceso, toda la franja de Gaza estará bajo control de seguridad israelí y jamás será derrotado completamente. Para preservar nuestra libertad de acción militar y permitir que nuestros mejores amigos sigan apoyándonos, debemos evitar una crisis humanitaria. Lo dijimos desde el comienzo de la guerra. Escucho a los mejores amigos de Israel, amigos del Senado, amigos verdaderos del pueblo judío. Me dicen, les damos todo el respaldo, les enviamos armas, los apoyamos en el Consejo de Seguridad. Eliminen esas bestias, elimínenlas. Pero también nos dicen una cosa más. Lo único que no podemos aceptar es una crisis humanitaria en Gaza. Al mismo tiempo, sabemos, todos ustedes saben, que Hamás saquea gran parte de la ayuda humanitaria y el resto lo vende a precios exorbitantes para financiar su ejército del terror. Esa es su fuente de dinero para reclutar más terroristas. Nosotros eliminamos terroristas y ellos reclutan más con el dinero saqueado. Por eso, para impedir que Hamás se apodere de la ayuda humanitaria, desarrollamos junto con Estados Unidos un plan diferente. Un plan para distribuir alimentos básicos a los civiles y a los niños sin que llegue a manos de Hamás. El plan tiene 3 etapas. Etapa A, ingreso inmediato de alimentos básicos a Gaza para evitar una crisis humanitaria y permitir que continúe el combate. Etapa B. En los próximos días se abrirán puntos de distribución de alimentos gestionados por empresas estadounidenses, protegidos por las FDI. Etapa C. A medida que las FDI tomen el control de la franja, se creará una zona segura en el sur de Gaza, a la cual será evacuada la población civil desde las zonas de combate para su protección. En esa zona, libre de Hamás, los residentes de Gaza recibirán toda la ayuda humanitaria. Pero algunos, tanto en el mundo como aquí en Israel, nos dicen, ya basta, terminen la guerra, terminen con eso. Pues bien, tengo noticias para ustedes. Estoy dispuesto a terminar la guerra, pero solo bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel. Todos los secuestrados regresan a casa, Hamás entrega sus armas, Hamás abandona el poder, su liderazgo es expulsado de Gaza, lo que quede de él. La franja de Gaza queda completamente desmilitarizada y se implementa el Plan Trump, un plan tan correcto como revolucionario que establece una cosa simple. Los residentes de Gaza que deseen salir podrán hacerlo. Quien nos pide detener la guerra antes de lograr estos objetivos, en realidad está pidiendo dejar a Hamás en el poder. ¿Y cuál es la consecuencia? Que todos nuestros logros y el sacrificio de nuestros valientes combatientes habría sido en vano. Hamás se reconstruirá, reanudará su industria de misiles, cavará más túneles y volverá a desplazarse con terroristas armados a las puertas de Negev. ¿Queremos más secuestros? ¿Más asesinatos? ¿Más atentados y más bebés quemados?
Yo no estoy dispuesto a eso, ciudadanos de Israel, y sé que ustedes tampoco. Ayer escuché las declaraciones espantosas de Yair Golán. Como muchos otros ciudadanos de Israel, me horroricé. Mientras nuestros valientes soldados arriesgan sus vidas en Gaza para proteger nuestro país y traer de regreso a nuestros secuestrados, Yair Golán los acusa de crímenes de guerra. Dice que matamos bebés. No, dice que matamos bebés por placer. Por placer. Eso solo lo he escuchado de los peores antisemitas de la historia que acusaban al pueblo judío de crímenes rituales. Me recuerda directamente a las calumnias medievales. Quien realmente tiene el hobby de matar bebés lo hace por pura maldad monstruosa. Ese es Hamás. No los soldados de las FDI, que hacen todo lo posible por evitar muertes de civiles, de niños. No hay un ejército más moral que las FDI en todo el mundo. Pero en lugar de defender a nuestros soldados, hay quienes defienden a Yair Golán. Y con eso, avivan el fuego del antisemitismo mundial. No hay límite para el extravío suyo y del grupo que lo acompaña. Ya lo dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot. La envidia, el deseo y el honor sacan al hombre del mundo. Y les diré por qué lo hacen. Lo hacen por política. Con tal de derribar al gobierno de Israel, están dispuestos a todo. A quemarlo todo. A difamar a Israel y a los combatientes de las FDI en el extranjero. Y también están dispuestos a algo más. A que perdamos la guerra. Afortunadamente, la gran mayoría del pueblo de Israel rechaza estas palabras con asco. Es más, no debilitan el espíritu firme de nuestros increíbles combatientes. Yo los encuentro en el terreno. Me encuentro con los heridos, con los reservistas, con las familias en duelo y me dicen: Bibi, no te detengas. Sigue hasta el final, hasta la victoria. Y eso es lo que les digo a ustedes esta noche, ciudadanos de Israel. Estamos juntos hasta el final, hasta la victoria. Lucharemos juntos y, con la ayuda de Dios, juntos venceremos.